They're not sending you. They're sending people that have... El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. Esa proclama es patria o muerte. Esa proclama es patria o muerte.
Esta proclama es patria o muerte. Esta proclama es patria o muerte. Buena gente, ¿cómo andan? Buenas noches a todos en este martes. Déjenme ver una cosita acá. Esto está listo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están en esta noche de mierda de martes? Hoy tenemos que hablar otra vez de historia argentina, que fue lo que votaron ustedes la semana pasada. Que bueno, es una historia muy poco conocida de la historia argentina, no se habla mucho de eso en la escuela ni en ningún lado te lo enseñan. Por lo general es una parte de la historia que siempre se saltea o que te enseñan muy por arriba, que es la década infame, que fue entre 1930 y 1943, que fue el final, es donde se acabó el prime del radicalismo y donde empezó a surgir lo que vendría a ser después el peronismo, que bueno, son quilombos que arrastramos hasta hoy en día, ¿no? Las cosas que ocurrieron durante esta década. ¿Qué más tengo que decir? Exacto, aprendan a votar ahí como dice Remon, porque siempre hacen cagada por lo general cuando votan. Igual en la encuesta de hoy ya la tengo más pensada, no van a interceder mucho en la encuesta porque la verdad siempre que interceden lo hacen como el ojete. Pero con lo que estuvo pasando en estas semanas de Siria y lo que pasó hoy con Corea del Sur y toda la boludez, tenemos varios temas para la encuesta. ¿Qué más? ¿Qué me falta aclarar? Bueno, ya saben, los que vean esto grabado en YouTube, le tienen que dar me gusta, suscribirse, bla bla bla. Y los que lo vean en Twitch, sigan el canal y bla bla bla. Ya saben. ¿Qué me queda por decir? No, creo que no me queda nada por decir. Voy a ponerles el tráiler que hice para hoy. Y bueno, después empezamos a desarrollar el tema y ya por la mitad del stream más o menos ponemos la encuesta para que vayan eligiendo qué mierda hablamos la semana que viene. Ah, eso, y que aguante Racífero, eso me faltó decir. Así que bueno, voy a poner el tráiler. Acá está. Igual es bastante cortito, es bastante ameno. La fraternal comunión de ciudadanos y de soldados dispuestos a sacrificarse por la salvación de la patria. El ejército, que forma rancho aparte de su pueblo, no puede ser jamás instrumento de la voluntad nacional. Era necesario, digo, que el ejército interviniera y lo ha hecho.
Bueno, ahí tuvieron el tráiler, que fue más tráiler que nunca porque dura 1 minutito y medio nomás. Es para darles, para que vieran el contexto de la época más que nada. ¿Qué haces? Trinitro, tú... Bueno, eso. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda por aclarar? Creo que nada. Bueno, voy a ir... primero les voy a dar un contexto de la época para que tengan idea. Porque ahí, como ven en la miniatura que hice, tenemos de un lado Irigoyen y del otro lado Perón, que podría ser bien el principio y el fin de esta década infame. Y en el medio Justo, que fue bueno el presidente que más tiempo estuvo durante esta década infame. A ver, contexto. ¿Cómo lo puedo empezar a explicar? A ver, déjenme pensarlo. Principio del siglo XX. Era el prime del radicalismo, con Irigoyen a la cabeza y Alvear después. Primero hubo un gobierno de Irigoyen de 6 años. Recuerden que antes en Argentina los mandatos eran de 6 años, después eso se cambió. Primero un mandato de Irigoyen de 6 años y después uno de Alvear también de 6 años y después vuelve a ganar Irigoyen. ¿Qué pasa? Que bueno, Irigoyen cuando llega al poder hace muchas reformas y cambios drásticos sobre los derechos en Argentina, sobre la educación, sobre bueno, distintas cuestiones, que por eso justamente se llamaban los radicales. Y bueno, eso obviamente no le caía bien a un sector de Argentina que era el Partido Conservador, que bueno, siempre estuvo liderado años anteriores por Roca, el de la conquista del desierto. ¿Vieron el de billete de 100 pesos? Bueno, ese era el líder del Partido Autonomista Nacional, que eran los conservadores. Ese partido después se va a la mierda, pero quedan los conservadores como una fuerza ideológica bastante importante. Cuando llegan los radicales y empiezan a hacer todos estos cambios de cambios sociales o de derechos, a los conservadores no les cabió mucho, porque una de las cosas que hizo Irigoyen en su primer gobierno fue tratar de industrializar al país. Tratar, porque Argentina durante todo este tiempo que vamos a ver siempre fue un país agroexportador. ¿Qué hace Mario Armando? Siempre fuimos un país agroexportador en toda esta etapa, a pesar de que distintos gobiernos trataron de industrializar. ¿Y por qué a los conservadores no les gustaba esto de industrializar? Porque la enorme mayoría habían hecho su fortuna y seguían haciendo fortuna con lo que era el modelo agroexportador. No necesitaban un país industrializado, ellos querían vender materia prima y se acabó. Entonces, como veían que había un gobierno que estaba tratando de industrializar el país, lo veían como una amenaza para su negocio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, después del mandato de Irigoyen viene Alvear, que ahí ya empieza algo que los radicales siguen teniendo hasta hoy en día, que es pelearse entre sí por pelotudeces y fragmentar su partido en 10.000 partidos chiquititos. Porque Alvear, a diferencia de Irigoyen, era antipersonalista, o sea, no le gustaba que el culto a la persona o a la figura que estaba teniendo Irigoyen. Él estaba en contra de esas cosas. Él prefería la ideología por sobre todas las cosas, pero igual los dos eran radicales y en la mayoría de las cosas se entendían medianamente. Bueno, termina el gobierno de Alvear, asume otra vez Irigoyen, pero ahí empieza la cagada porque Irigoyen asume con nueva gente, con gente más joven para conducir los cambios que él planeaba, y los conservadores dijeron, bueno, hay que ponerle un freno porque si no, cagamos. Y encima, en ese momento, porque Irigoyen asume su segundo mandato en el 28, en el 29 ocurre la famosa crisis de la bolsa de valores, o crisis del 30 como se conoció de forma más popular, y se va a la mierda toda la economía del mundo. Todos los mercados del mundo se van al carajo. Eso nos hizo mierda a nosotros en Argentina porque éramos un país agroexportador y dependíamos mucho de que nos compraran. Y claro, si se fue todo el mundo a la mierda, no te compra nadie. Entonces eso nos hizo bastante mierda en el sentido económico. Todo esto de la crisis del 30 fue la excusa perfecta que usaron los conservadores para
hacer un golpe de estado y destituir a Irigoyen. El golpe de estado, a ver, yo tengo algunas imágenes por acá para que vayan viendo de quiénes estamos hablando. Este es Irigoyen, que me imagino que ya lo conocerán. Este es Alvear, el que lo sucedió y después fue su predecesor. Y este es el muchacho que hace el golpe de estado para los conservadores. José Félix Uriburu, el primer golpe militar de la historia de nuestro país, que después tuvimos como 8 más. Lo llevó a cabo este muchacho, que era inspector de del ejército argentino y bueno, tenía varios contactos conservadores. ¿Qué haces, Blas? Entonces, bueno, se hace el golpe de estado. De hecho, el golpe de estado Ah, cierto que sos David. Ponete el nombre de David Boquita acá, boludo. Como está diciendo, de hecho, este Uriburu, cuando intenta hacer este golpe de estado, no tenía un gran apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. Él sale de su regimiento con 2000 soldados y empieza a marchar hacia el Congreso. Lo que tuvo mucho apoyo es que mucha gente, muchos civiles se le sumaron a su intento de golpe de estado y bueno, él después marchó hacia la casa de gobierno. Irigoyen en ese momento no estaba en Buenos Aires, termina presentando la renuncia después y se lo encarcela en la isla Martín García, que es donde van a encarcelar a la mitad de los políticos durante esta época. A la mierda Irigoyen, se queda Uriburu en el poder. Y Uriburu lo que intentó hacer, que por eso duró poco, es crear un país corporativista. Porque ustedes piensen que en 1930 el fascismo estaba de moda, era como algo nuevo y muy novedoso que funcionaba muy bien. Mussolini ya estaba sentado en Italia y se lo veía como un tipo sólido. Había la crisis del 30, de hecho casi no había golpeado en Italia. Entonces se lo veía como una nueva ideología que podía funcionar. Entonces Uriburu intentó más o menos replicar lo mismo en Argentina, con el tema del corporativismo. El corporativismo es, a ver cómo lo puedo explicar, es un Estado que apoya a sus industrias nacionales para crear corporaciones que después lo ayuden a tener un control, digamos, más fuerte sobre su país. Como por ejemplo, a ver, bueno, en Italia estaba Fiat, Alfa Romeo, bueno, distintas marcas. Y bueno, en la Alemania de Pichler después se hace lo mismo con Hugo Boss, con Volkswagen, con Fanta, bueno, un montón de marcas. Y bueno, él intentó hacer esto acá en Argentina, pero a los conservadores tampoco les copaba mucho eso, porque ser corporativista consistía otra vez en industrializar y darle apoyo a sectores industriales de Argentina, y bueno, eso no le servía. Entonces le dijeron, bueno, monstruo, te tenés que ir. Uriburu llega en el 30 y para el 31 ya tiene que convocar elecciones porque le están diciendo, bueno, monstruo, nos vemos Nemo. Entonces comienza una época en la que hubo mucho fraude electoral en Argentina, que por eso después se le pone el nombre de década infame, en el que a Uriburu lo fletan, se llama elecciones, se proscribe de las elecciones al radicalismo y se presenta una alianza llamada la Concordancia, que era una mezcla entre conservadores y radicales, pero radicales más conserva también, como para tener un mix bien piola. Y después se enfrentaban, bueno, al Partido Progresista y al Partido Demócrata Argentino. La Concordancia gana estas elecciones por afano, literalmente afano, y llega al poder, a ver si tengo la fotito, este muchacho, que es el que aparece también en la miniatura, Agustín Justo, que había sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, qué sé yo. Y bueno, se lo veía como un tipo bastante sólido, muy partidario de las ideas conservadoras. Entonces, bueno, él gana, su vicepresidente fue Julio Argentino Roca Jr.
el hijo del billete de 100 pesos. Y bueno, así empieza la etapa de Justo como presidente acá en Argentina. En lo que es relaciones internacionales, este tipo no se metía mucho, no le importaba mucho el tema de la diplomacia ni nada de eso. Cuando ocurre la Guerra Civil Española, él no se pronuncia. En la única guerra en la que él se pronunció fue entre la guerra entre Paraguay y Bolivia, en la Guerra del Chaco, que es donde su canciller, ¿cómo se llama este loco? Saavedra Lamas, si no recuerdo mal, gana el Premio Nobel de la Paz, que es uno de los premios Nobel que tenemos, por haber mediado en esta guerra y evitar que los paraguayos y los bolivianos se sigan matando como unos tarados. Pero mucho bola no le daba a lo internacional. Lo que pasa es que en un momento los conservadores lo empiezan a molestar porque tenían miedo de que perdieran el negocio que tenían con los ingleses, el mercado inglés, que era el que más le vendían estos terratenientes y oligarcas argentinos. Entonces presionan al gobierno para que llegue a un acuerdo de comercio con Inglaterra, y ahí es cuando se lleva a cabo el pacto Roca-Runciman, a ver, lo tengo acá anotado, que fue en 1935. A ver. No, en 1933 fue el acuerdo Roca-Runciman, que bueno, como a este Justo no le gustaba mucho lo que eran los temas del andar transando y la diplomacia y toda esa boludez, le parecía aburrido, agarró y mandó a Roca Junior, le dijo, bueno, Roca Junior, andá y fíjate vos con los ingleses a ver qué podés arreglar. Roca Junior va y logra llegar a este acuerdo. ¿Qué pasa con este acuerdo? Que fue un escándalo, fue el escándalo más grande en esto de la década infame. Porque acá es donde empieza el quilombo con los ingleses, básicamente. Ya pasó el asesinato en el Senado. No, todavía no, Buiceru, ya casi llegamos a esa parte. ¿Qué pasa con este acuerdo? El acuerdo básicamente decía... Argentina va a tener prioridad de exportar su carne hacia el Imperio Británico, porque todavía se llamaba así. Pero va a tener que ser a través de frigoríficos que sean pertenecientes a los ingleses. O sea, todos los frigoríficos en Argentina, la enorme mayoría, iban a ser ingleses y solo iban a poder exportar carne a través de esos frigoríficos. Al mismo tiempo se le dio la concesión del transporte a los ingleses por 56 años, más de medio siglo, se le dio todo, trenes, subtes, líneas de colectivo, todo lo que es transporte público y de logístico, de como los trenes de carga y todo eso era para los ingleses. Y al mismo tiempo en esta época se crea el Banco Central Argentino, que iba a estar controlado por, bueno, los ingleses también. Ahí es cuando surge el Banco Central, en esta década infame. ¿Qué pasa? Que los... obviamente esto se armó un escándalo gigantesco en el país, fue el hecho de corrupción más grande de toda esta década infame, un quilombo gigantesco. Los conservadores recontra contentos porque iban a poder seguir vendiéndole a los ingleses. Y lo que termina ocurriendo, que es lo que decía Buiceru, que es una de las partes graciosas de esta historia, no sé qué tan graciosa, pero lo que termina pasando es que fue tan grande el escándalo de corrupción de este acuerdo que en el Senado el ministro de Finanzas y el ministro de Agricultura del gobierno de Justo tuvieron que ir a darle explicaciones a los senadores. Tienen que ir y dar la cara y justificar el acuerdo que habían hecho, ¿no?, con los ingleses. ¿Qué pasa? Que los ministros estaban hablando, qué sé yo, y Francisco de la Torre, si no recuerdo mal el nombre, que era el presidente del Partido Demócrata Argentino, se puso a discutir con estos ministros y se fueron a las manos, o sea, se pusieron ahí medio hostiles. Y uno de los guardaespaldas de estos ministros, que era un policía retirado, sacó su arma y le tiró varios tiros a el senador de la Torre.
no le dio ningún tiro a De la Torre, pero sí hirió de gravedad y terminó matando al senador Enzo, lo tengo acá, Enzo Badaverde, que era un senador por Santa Fe, que bueno, tuvo la mala suerte de comerse todos los tiros y terminar muriendo en el medio del Congreso. Eso obviamente tiró más leña al fuego, se armó un quilombo gigantesco. Y bueno, tuvieron que hacer varias reformas, como que por ejemplo no puedan entrar con armas al Congreso. Para empezar, que no cualquier tarado pueda ser guardaespaldas de un ministro, y segundo, que no pueda entrar cualquier boludo con un arma a un Congreso, ¿no? Y también eso de evitar de que los senadores y los ministros se maten a trompadas entre sí, ¿no? Como unos tarados. Buenas tanque dirigente, ya pasamos el arco del Comepiberío. Creo que no, si te referís a Perón no. Entonces bueno, escándalo, corrupción, el periodismo hacía mierda al gobierno de Justo por este hecho, por este tratado. Igual el tratado se cumplió. Quilombo. Y termina el gobierno de Justo, tienen que llamar a elecciones, porque no había, como les dije, no existía la reelección, tenía que presentarse otra gente. A ver, se me está apagando esta luz de mierda. Denme un segundo, les voy a poner el tráiler otra vez mientras yo enchufo esta cagada. La fraternal comunión de ciudadanos y de soldados dispuestos a sacrificarse por la salvación de la paz. El ejército, que forma rancho aparte de su pueblo, no puede ser jamás instrumento de la voluntad nacional. Era necesario, digo, que el ejército interviniera y lo ha hecho. Bueno, ahí tuvimos la elipsis. Así podía enchufar esta luz de mierda que igual me está quemando el cerebro. Déjenme ver qué otra foto tengo porque ya veo... Ah, no, todavía no llegamos a este boludo. Bueno, después de esta elipsis que hicimos, estábamos en... Ah, sí, el gobierno de Justo. Bueno, el acuerdo este fue un escándalo. Después las consecuencias de este escándalo las va a pagar el gobierno de Perón cuando se pelea con los ingleses para recuperar los ferrocarriles y el tema de los frigoríficos, qué sé yo. Pero bueno, el caso es que el gobierno de Justo llega a su fin. Alvear, el que había sido presidente también por el radicalismo, vuelve del exilio. Él por suerte se había exiliado antes de que lo metan en cana. Bueno, de hecho lo metieron en cana, pero después lo dejaron irse. Bueno, él vuelve. ¿Y qué sucede? Que Alvear vuelve con intenciones de presentarse otra vez para presidente, pero los conservadores le dijeron: no, vos no vas a presentarte un carajo, pero para que estés contento y no nos tires a los radicales encima y no armes quilombo, vamos a poner a Marcelino Ortiz, que es este muchacho, déjenme que se los muestre, Marcelino Ortiz, aquí tienen, que también era un radical, antipersonalista, como les dije que era Alvear, y de vicepresidente le iban a poner al conservador, acá está, Ramón Castillo. Entonces todos contentos, ¿viste? Presidente radical, vicepresidente conservador, que puede salir mal, ¿no? Están todos felices, están todos de acuerdo. Otra vez hubo un fraude electoral como la concha del mono. Gana Marcelino Ortiz, pero pasa algo que por lo general la mayoría de la gente no tiene en cuenta cuando vota una fórmula
presidencial, y que ya pasó varias veces en la historia argentina, no sé por qué no lo aprendemos, que el presidente, el muchacho Marcelino Ortiz, se muere. ¿Por qué se muere? Bueno, él ya tenía diabetes cuando asume de presidente. Y bueno, todo esto de la gestión pública y esto es el estrés de ser presidente, qué sé yo, se ve que le agravó la enfermedad y muerto. Se murió. Entonces asume su vicepresidente, Ramón Castillo. Y acá es cuando se va todo al carajo, porque ¿qué sucede? Los primeros años de Ramón Castillo, bueno, él intenta también industrializar un poco el país, qué sé yo, a pesar de que los conservadores no tenían muchas ganas, pero bueno, de a poquito él intenta consensuar y lograr hacer eso. ¿Y qué sucede? ¿Qué ocurre? El ataque a Pearl Harbor de los japoneses hacia los estadounidenses, y Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra Mundial, empieza a presionar a todos los países de Latinoamérica para que hagan lo mismo. Hasta entonces estaba todo tranqui, como que la Segunda Guerra Mundial era algo que, bueno, problema de los europeos que se maten entre ellos. Cuando se meten los yanquis en la Segunda Guerra Mundial, empiezan a presionar a todos los países latinos para que se pongan del bando de los aliados. Algunos lo hacen, como México o Brasil o Colombia, y otros trataban de mantenerse más neutral, qué sé yo, más tranquilo. ¿Qué sucede? Que en realidad Ramón Castillo era más del bando del eje, más del bando de Hitler, de Mussolini, ¿no? Del japonés, de Hirohito. Era más de ese palo el loco. Pero ¿qué pasa? Ante tantas presiones de los yanquis, el tipo está medio tentado a unirse a los aliados. Siempre dejaba entrever eso de que, bueno, la neutralidad es algo que se puede discutir, qué sé yo, que pin que pam. Y ahí es cuando aparece el tridente asesino, bueno, que así le digo yo, que son estos tres muchachos. Estos tres muchachos son de izquierda a derecha, como pueden ver en la imagen, son Arturo Rawson, Pablo Ramírez y Farrell. En el 43, estos tres muchachos, bueno, en realidad estos tres no, el de la izquierda, Arturo Rawson, hace un golpe de estado militar, derroca a Castillo y se instaura como presidente. Para evitar justamente que Argentina se meta en la Segunda Guerra Mundial y nos meta a todos en un quilombo. ¿Qué pasa? Pasan, no sé cuánto habrá pasado, 2 o 3 días. Y a Arturo Rawson, estaba ahí en su oficina, ¿no? De presidente de facto, ahí como corresponde. Viene Pablo Ramírez, que es el del medio, y le dice, bueno, ya jugaste a ser presidente 2 o 3 días, ya es mucho para vos. Fuera, fuera. Y él dijo, no, pero esto no es a lo que llegamos, qué sé yo. Y Pablo Ramírez le dijo, bueno, mira, decime qué país te gusta. Y dijo, no, bueno, qué sé yo, cualquiera que esté cerca de Argentina, ¿no? Quiero estar cerca de mi familia, qué sé yo. Bueno, te vamos a mandar como delegado diplomático y no sé qué a Brasil, a armar las cosas y nos vemos, Nemo. Así fue como Arturo Rawson tuvo su pequeña presidencia de 3 días. Asume Pablo Ramírez. Y bueno, empieza a gobernar de facto, como hacían todos los milicos en ese entonces. Obviamente el que opinaba distinto lo hacían mierda, o el que era muy molesto lo encarcelaban o lo mandaban al exilio, ¿no? A muchos, de hecho, durante toda esta época, se los mandó a la cárcel de Ushuaia, que era como nuestra propia Guantánamo, que era una cárcel que estaba en el culo del mundo, que era casi inaccesible, que era Alcatraz, era básicamente. O si no, a la isla Martín García, que bueno, ahí se mandó Irigoyen, Alvear, después lo iban a mandar a Perón, un montón. Exacto, la cárcel del fin del mundo. ¿Qué sucede? Sigue pasando el tiempo. Y en un momento Ramírez también cede ante la presión de los yanquis y empieza a querer meterse en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados. Y ahí ocurre que acá es donde aparece nuestro buen amigo Perón como personaje importante en la historia.
aparece un grupo de oficiales que eran más partidarios del eje, de Alemania y todo eso. En ese grupo de oficiales estaba incluido Perón, y bueno, se le hace un golpe de estado a Ramírez y asume Farrell, que era el de la derecha, asume como presidente Farrell. Y vuelve con esto de la neutralidad. Aunque por abajo estábamos ayudando un poco a los alemanes, ¿no? Eso creo que ya lo sabemos todos. ¿Qué sucede? Que bueno, Farrell nombra a Perón como ministro de Trabajo, y bueno, ahí es cuando Perón aparece como una figura importante, le comienza a dar derechos a los trabajadores. O sea, imagínense lo mal que estaban los trabajadores en esa época, que Perón, que era un random que no conocía a nadie, llegó, les dio 2 derechos y ya está, se los metió en el bolsillo para siempre. O sea, imagínense cómo estaban los trabajadores en aquella época. Bueno, él empieza a dar esto, qué sé yo, se empieza a hacer muy popular. Y bueno, Farrell dice: esto va a ser un problema, lo tengo que destituir. Lo destituye, mete en cana a Perón en la isla esta, Martín García. Y ahí es cuando, bueno, ocurre todo esto que ya sabemos del Día de la Lealtad, que los trabajadores se autoconvocan a Plaza de Mayo y los milicos dicen: bueno, quedó la cagada. Van a hablar con Perón y le dicen: necesitamos que tranquilices a la gente. Y él dice: bueno, pero quiero que me dejen presentarme para las elecciones, que sí, que no, que sí. Bueno, llegaron a un acuerdo. Perón va a tranquilizar a la gente, gana las elecciones al siguiente año y bueno, el resto ya sabemos, ¿no? Ahí empieza todo el auge del peronismo y todo esto de industrializar el país y recuperar los trenes y bueno, toda esta cosa, ¿no? Que eso ya es más para otro programa porque es interminable, si no. Exacto, y como dice Trinitro, todo, bueno, el Trini, los sindicatos paralelos que armó Perón arrasó con los anarquistas y los comunistas, claro, se sacaron de encima toda esa movida. ¿Y dónde quedó Farrell? Afuera lo mandaron. Son esos acuerdos a los que se llegan, como decir: bueno, para no arruinarte la vida te dejo que te... ¿Qué es esta imagen? Ah, este es el pacto Roca-Runciman, el que les conté, que fue el escándalo más grande de esta época. Ah, y este fue el senador que les conté que mataron, el Enzo Badaverde ese. Que bueno, fue el que lamentablemente se comió todos los tiros del guardaespaldas. No sé con qué carajo apuntó el guardaespaldas, porque lo tenía a quemarropa de la torre y le dio todos los tiros a este. Así que bueno, déjenme pensar si tenía algo, si me olvidé algún detalle o algo. También ustedes me pueden preguntar si quieren ahí en el chat cualquier duda que tengan. Déjenme pensar. Bueno, otra de las razones para destituir Irigoyen que tenían los conservadores era el tema del comunismo. A Irigoyen lo destituyen en el 30. Para el año 30 ya estaba establecida la Unión Soviética y estaba todo esto de la Internacional Comunista, que era el plan de una revolución mundial comunista en donde todos eran felices y amigables y todos se llevaban bien entre sí. Entonces, bueno, muchos partidos comunistas fueron creciendo en distintos países del mundo, y uno de los grandes miedos que tenían los conservadores era que esa ideología llegara acá a Argentina y les cortara el curro a todos. Y otra cosa que tenían bueno, que igual los conservadores, estos de los que hablo, son los mismos tipos que siguen gobernando el país hasta el día de hoy, son las mismas familias. Que bueno, son los que recibieron también muchos beneficios durante los gobiernos de Roca, cuando hicieron la repartija de tierras. Muchas de esas tierras se las quedaron familiares, amigos y qué sé yo. Fue esto de los curros y todas estas cosas existen desde toda la vida en la historia argentina. Lo que pasa es que bueno, después van cambiando algunas cosas, algunas maneras de hacer política y qué sé yo, pero en esencia sigue siendo lo mismo. ¿Y qué otra cosa me quedó por decir?
A ver, ya dije lo de Irigoyen, Alvear, el que se murió, Justo, Uriburu. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya se me va a ocurrir algo. Si no, pregunten cosas. Ya estoy dudando que el fraude electoral se inventó en Argentina. Bueno, de hecho, cuando Uriburu asume, cuando lo obligan a llamar elecciones porque le dijeron no vemos Nemo, él prometió que se iba a respetar la Constitución Nacional y la ley Sáenz Peña, que bueno, como todos saben, no sé si lo recordarán de haberlo visto en la escuela, fue esa ley del voto secreto universal y bla bla bla. Y bueno, obviamente, como siempre en la historia argentina, cada vez que alguien dice voy a respetar la Constitución, lo primero que hace es pasársela por el centro del ojete y guardarla en un cajón para siempre y por siempre. Eso hasta el día de hoy prácticamente pasa así. Onganía, ¿cuándo vino? No, Onganía vino en el 66. Esta década infame duró del 30 al 43. Viene en el 66 cuando derrocan a Arturo Illia, que era un radical, pero ya en esa época estaba proscripto el peronismo, ya estaba todo en un quilombo gigantesco. Que fue la época del Cordobazo y todo eso. ¿Y qué era de Malvinas por ese entonces? Nada, seguía siendo una colonia inglesa. Argentina en esa época estuvo mucho tiempo siendo violada por Inglaterra, bueno, más o menos como siempre. Entonces no había muchas pretensiones de recuperarla ni un reclamo muy grande. El reclamo era el de siempre, ¿viste? Reclamamos la soberanía sobre, pero no se activaba mucho en ese sentido. Seguía siendo obviamente no estaba tan militarizada como hoy. Era una isla abandonada básicamente. Tenía 100 habitantes que eran todos pastores de ovejas y listo, se acabó. No había mucho más en las Malvinas. ¿Qué se dice que por qué le cortaron las manos a Perón? Supuestamente habían pedido un rescate por las manos de Perón y fue una cuestión más simbólica que otra cosa. La verdadera versión inglesa, exacto. Y la década infame, ese nombre se lo puso un periodista, porque bueno, era tan alevosa la corrupción y el fraude electoral que bueno, la nombró así, se le ocurrió nombrarla así, quedó. Qué raro que no se enseñe mucho sobre esto en la escuela o en distintos ámbitos de la vida, o que no se hable de esto en la tele cuando recuerdan fechas y cosas así, porque realmente fue el final del radicalismo prime, por así decirlo, y el nacimiento del peronismo como ideología. Pero bueno, ven que hay varias cosas que pasaron ya casi 100 años y se siguen repitiendo. Los radicales matándose entre sí por pelotudeces que ni ellos entienden, armando mini partidos chiquititos intrascendentes. Y después, bueno, como en este país por lo general no se vota a alguien por su gran capacidad de oratoria o su inteligencia o lo que sea. Por lo general se lo vota para que el otro no gane. Y eso se viene repitiendo desde que tenemos democracia. Aunque bueno, en esta época mucha democracia, como les dije, no había. Yo pareciera que nadie se quiera acordar. De los peronchos no me sorprende que no se quieran acordar, porque justamente esta década termina con un golpe de estado en el que participa Perón. Y bueno, creo que ellos no quieren que Perón quede como la imagen de Perón quede envuelta en un golpe de estado, que es una pelotudez realmente. Yo tampoco entendí jamás eso de que los peronchos odian a los milicos, pero su máximo ídolo haya sido militar de carrera. Es medio contradictorio, pero bueno, es la nube de pedos que elige vivir cada uno, ¿no? Así que bueno, fue una época bastante compleja porque como les dije, la crisis del año 30, los conservadores, los radicales, el nacimiento del peronismo, la Segunda Guerra Mundial, todos esos quilombos que bueno, terminaron causando eso básicamente.
Que después el radicalismo no se extinguió definitivamente porque proscribieron a Perón y bueno, tuvieron ahí la oportunidad de decir, ojo, proscribieron al que nos gana siempre, vamos a ver si podemos asomar la cabeza de vuelta. ¿Qué hace Saimerek? Como los zurdos gays con el Che, claro. Pasa que el tema del Che es más una cuestión simbólica, que un día tendríamos que hablar sobre lo que son los símbolos y los simbolismos. Porque son... A ver cómo lo puedo explicar. La mayoría de la gente que usa una remera del Che o que utiliza cosas con simbología de la cara del Che, ni deben saber quién carajo fue el Che. Lo único que saben es que esa imagen representa la lucha contra el imperialismo y toda esa boludez. Porque cuando muere el Che, esa foto tan famosa de él dejó de pertenecerle a la persona y empezó a convertirse en un símbolo de lucha y no sé qué. Es como la máscara de Guy, ¿cómo se llamaba este idiota? Guy Fawkes, bueno, el de V de Vendetta, ¿vieron la máscara que usa? Que también son la máscara que usan los de Anonymous. Ese Guy Fawkes, bueno, no sé cómo se pronuncia. Esa máscara, ¿quién sabe realmente quién carajo fue? De la enorme mayoría, o sea, todo el mundo reconoce la máscara. ¿Qué significa anonimato? No sé qué mierda de simbología le dieron, o de revolución. Pero nadie sabe realmente a quién le pertenecía ese rostro. Y bueno, le perteneció ese inglés protestante, si mal no recuerdo, que intentó hacer una revuelta contra el rey en ese momento Inglaterra y lo hicieron cajeta. Eso, un inglés anárquico, sí, pero él había intentado derrocar al rey Jacobo. ¿Por qué mierda era? Porque no quería reinstaurar el catolicismo en Inglaterra, o era... Sí, creo que era el catolicismo. Que fue toda esa época de los protestantes y los católicos ahí matándose como tarados. Pero bueno, el caso es que su cara se transformó en esa famosa máscara y ya todo el mundo se olvidó quién fue ese tipo, pero lo que quedó fue su cara como un símbolo de revolución y de estar en contra del sistema y toda la boludez. Y se recuerda ese hecho a favor de la corona, obviamente. Ah, sí, como la corona que no se dejó amedrentar por los zurdos de la época, por los anarquistas de la época. A ver, vamos a ir haciendo la encuesta. En esta encuesta no voy a poner nada de Argentina porque ya me aburrí 2 programas de hablar de Argentina. ¿Cómo es esto? Sí, encuesta acá. Próximo programa. Ya saben, los que quieren me pueden donar a mi Mercado Pago, que está acá escrito, alias de Mercado Pago Tanker God. Me pueden donar ahí si quieren. Con que me alcance para comprar una coca, yo ya estoy conforme. ¿Qué iba a poner? Bueno. Vamos a poner lo de Siria. Que está bastante de moda ahora, por lo visto. Vamos a poner lo de Corea del Sur también, aunque ya un poquito, pero... Vamos a poner acá. Chile, Corea del Sur. Vamos a poner... ¿qué más podemos poner? Bueno, eso que dijo ahí Neuarch. Vamos a poner simbolismos para explicar más o menos qué es esta... ¿Qué más podemos poner? ¿Qué mierda podemos poner? Algo que esté de moda ahora o que... A ver... Vamos a poner de vuelta al Irak de Saddam. Y vamos a poner... nada, con eso está bien. Con 4 estamos bien. Si no, después terminan empatando como hicieron la otra vez, que me hicieron perder tiempo. Vamos a ponerlo por ahí. Bueno, ahí está la encuesta. Voten bien. Así no empatan otra vez como unos boludos.
De tanto estudiar los temas argentinos, encuentra sentido el video de Emilio de Tiempos de Videojuegos sobre cada 10 años Argentina tiene buen racha y después 10 años horribles. Ese Emilio es el viejo, ¿no? Que habla de juegos y se pinta las uñas. ¿Qué se había tenido? ¿De verde? Parece que tenía pasto en la cabeza. Argentina por lo general es bastante cíclico porque somos un país de pelotudos, ¿no? Tenemos esto de... Bueno, de votar como el ojete constantemente. Por eso yo siempre los molesto con eso de voten bien o aprendan a votar. Siempre hacemos lo mismo. Somos bastante cíclicos. Ustedes piensen que en estos últimos 10 años... Sí, 10 años cambiamos de ideología en el país. Tres veces, 4. Porque tuvo Cristina, Macri, Alberto, Milei. Sí, 4. Y así por lo general no se llega a ningún lado. También es todo pura y exclusivamente culpa nuestra porque nosotros tampoco le exigimos a nuestros gobernantes ni exigimos tener representantes de una cierta calidad, aunque sea. Ustedes fíjense en los representantes de los distintos partidos políticos que tenemos hoy en día. O sea, se fue devaluando de una manera muy preocupante el nivel de políticos que tenemos. Imagínense que hace 40 años el referente del radicalismo era Alfonsín, Raúl Alfonsín, y hoy el referente del radicalismo, ¿quién es? Lustó, ¿quién mierda es? Santoro. Y lo mismo con el peronismo y con la izquierda y con todas las demás ideologías. Se fue devaluando mucho el nivel de nuestros dirigentes. ¿Ya hablaste de Vietnam en general o por lo menos? Sí, ya hablamos de Vietnam. Buiceru está en el canal de YouTube. Fue hace unos meses ya. Sí, hablamos ahí de Ho Chi Minh, del Viet Minh y de todo ese tipo de cosas. Desde que luchan con los japoneses hasta que termina la guerra de Vietnam. Yo discutía con mi familia sobre que hacía falta terminar el secundario para tener un cargo y casi me comen vivo. Y pasa que todo es una mierda en este país, ¿no? Pasa que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como en este país nos asfixian siempre económicamente, cuando aparece un gobierno que no nos asfixia tanto en lo económico o que nos beneficia un poco en lo económico, después nos dejamos coger en todo el resto de las áreas. O sea, destruyen la educación y aplaudimos, la salud y aplaudimos, el transporte y aplaudimos. Y después cuando la economía termina reventando, como pasa siempre en este país, decimos, bueno, nos quedamos sin la buena economía y encima destruimos todo el resto de las cosas. Y así eso es lo que venimos arrastrando desde 1950 más o menos. Y mi querido Pol Pot y Mauser, lo que pasa es que Pol Pot una vez solo lo puse en la encuesta en YouTube, me acuerdo, y creo que lo voté yo solo y uno más, me parece. Lo de simbolismos, ¿en qué símbolos te enfocarías? Nada, supongo que voy a agarrar algunos ejemplos de símbolos de los más conocidos del mundo y voy a tratar de explicar la diferencia entre lo que es un símbolo, lo que es un icono, cosas así, no mucho más. Mira, ahí está el Trini, fue el que votó Pol Pot conmigo la última vez. Hay algunas banderas, escudos, sí, es cosas así. A ver, como símbolo pueden entrar cosas políticas, religiosas. Por ejemplo, en la Navidad el símbolo es el arbolito con lucecitas, pero no en lo que es la historia, no, el árbol con lucecitas no existió. Entonces se utiliza como un símbolo de ese evento más que nada. Y la gente le da valor a ese símbolo por algún motivo boludo. Pero bueno, más o menos se trata sobre eso, cómo la gente le da cierto poder a algunos símbolos y cómo perduran a lo largo del tiempo. Porque por ejemplo, si vos agarras y lees la Biblia, no dice que vos tenés que ir con una cruz colgando del cuello, o que cada iglesia tiene que tener una cruz que represente la muerte de Cristo. Eso lo hacen porque es un símbolo, básicamente.
Mierda, a nadie le importa lo que pasa en Siria. Sí, después se van a preocupar cuando salgan a la calle y haya 10.000 refugiados sirios construyendo una villa. Eh, eh, claro, las calabazas de Halloween, como dice Buiseru. ¿Qué es eso de las calabazas? Pero bueno, es algo al que la gente se agarró, le dio un significado y hasta el día de hoy es como el símbolo más característico de Halloween o el Día de las Brujas, como verga le quieran decir. ¿Para cuándo el programa de ocultismo? López Rega, los Kennedy, Larreta. Eso suena más a algo que le gustaría hacer al Pela, porque la verdad a mí todo eso de las conspiraciones, aunque tengan algunas cosas ciertas, no sé. Podríamos hablar de eso también, yo no tengo problema. Turú. Claro, especial Larreta reptiliano. Y bueno, no me acuerdo quién me había preguntado lo de Corea del Sur, pero si quieren les hago un resumen ahora total mientras terminan de votar. Lo que pasó ahora en Corea del Sur fue que el presidente actual de Corea del Sur estaba, está muy acosado por causas de corrupción, o sea, lo están investigando por todos lados al tipo. Entonces él, a la desesperada, lanzó que hay partidos políticos u organizaciones que están apoyando a Corea del Norte o a grupos de rebeldes para derrumbar al gobierno. Entonces él decretó la ley marcial. Lo que pasa es que la ley marcial en Corea del Sur la tiene que aprobar el Congreso. Y todo el Congreso, por unanimidad, incluido su partido, le votó en contra de esta ley marcial. De igual manera, él mandó los milicos al Congreso, entraron ahí a los tiros, mandó tanques a la calle, todo. Pero como se dio cuenta que no tenía ningún tipo de apoyo político y el único apoyo que tenía era de las armas, se dio cuenta que iba a ser para cagada y decidió renunciar a la ley marcial y ahora seguramente le hagan un juicio político y lo saquen a la mierda. Pero es curioso, si gana el de la crisis de Corea del Sur podemos explicar más o menos, porque Corea del Sur no fue siempre lo que vemos hoy en día, que decimos, ¡ay, qué país primermundista! Mirá qué bonito. Hasta los años 80 estaban igual que los del norte, los de Corea del Sur, con una dictadura y el que opinaba distinto al calabozo o lo mataban. Después occidentalizaron, perdón, un poquito más con esto de la democracia y la industria y la ciencia y tecnología. Pero es un país bastante curioso Corea del Sur, es el país con mayor tasa de suicidios, ahí está, más que Japón, o sea, superaron a Japón, algo bastante insólito. Y después está el tema de... ¿Cómo es? Ay, ¿qué estaba diciendo? Sí, de esto de su servicio militar obligatorio que dura como 2 años. Son un país que siempre está en pie de guerra. O sea, son como los del norte, pero más chino kawaii, por así decirlo. Los otros son un poco más soviéticos. Pero siempre tienen... Y este no es el primer quilombo de ese estilo en Corea del Sur. Hace poco... hace unos años, cuando tenían una presidente mujer o presidenta, como carajo le quiere decir cada uno, la detuvieron mientras estaba en función y la metieron en cana por corrupción, porque en Corea del Sur no es como acá en Argentina, que si vos sos presidente estás indultado de por vida y nunca vas a caer en cana, no importa qué carajo hayas hecho. En ese momento a esta mujer la estaban investigando mientras ella todavía ejercía como presidente, porque allá la justicia sí está separada del poder ejecutivo, no es como acá. Y cuando la encontraron culpable o cuando encontraron elementos que indicaban que era corrupta y que no podía seguir siendo presidente, dijeron hay que detenerla. Le sacaron los fueros por ser presidente, fue la policía, le pusieron los ganchos y a la mierda. Y tuvieron que llamar a elecciones y todo eso. Bueno, ganó Corea del Sur con 7 votos.
Así que, bien hecho. Lo mandan a Corea del Norte como castigo. Claro, hacen un intercambio de prisioneros, puede ser. Tanker, puedes hacer un programa de 3 horas sobre la vida y logros de Horacio Rodríguez Larreta. Y me va a sobrar, creo que 2 horas y 50 minutos, más o menos me va a sobrar. Queda la simbología para mitad de mes. Bueno, sí, pues. Si quieren lo puedo poner para la próxima encuesta también. Por lo general yo trato de ir rotando para que no sea siempre lo mismo. A ver. Imagínate los coreanitos afeminados yendo a la guerra, se mueren antes de bajar del camión. También podemos hablar de eso. Yo ya hice un programa sobre la guerra de Corea. Pero podemos ahondar si quieren en el próximo programa podemos ahondar si quieren si es posible una guerra entre estas dos y cómo resultaría sin usar armas nucleares, ¿no? Porque eso sería trampa, ¿no? Sería como medio aburrido. Porque la guerra terminaría en 5 minutos. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Vas a hacer un especial de Navidad? No tengo ni idea, Buiseru. No sé de qué podría ser un especial de Navidad. Además a mí la Navidad siempre me pareció una fiesta bastante pelotuda, pero... Bueno, pero puede ser que haga algo. Si encuentro un tema histórico que esté pasando en ese momento que tenga que ver con la Navidad, lo puedo hacer, no tengo problema. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda por decir? Ah, recuerden darme plata por Mercado Pago. Recuerden que me tengo que comprar una Coca ahora para cenar. Así que cualquier donación que me ayude a comprar una Coca-Cola está Godínez. Es verdad que en Navidad la guerra se toma un descanso y los soldados toman té juntos. Eso pasó una sola vez en la Primera Guerra Mundial. Después, eso también es curioso. Bueno, eso podría entrar en lo de los símbolos. Por lo general, hay países, todo dependiendo de la región y los países. Por ejemplo, no sé, guerra en Medio Oriente. Se están matando dos países vecinos por, no sé, por boludeces. Se acerca la época del Ramadán, que es eso que no comen casi nada durante el día y cosas así. Por lo general los países llegan a un acuerdo de respetar el Ramadán y se hace una tregua temporal. Lo mismo pasa con otras partes del mundo y otras creencias. Navidad, dicen, bueno, Navidad, bajemos un cambio, un alto al fuego de, no sé, 2 días, ponele. Y así, bueno, con distintas regiones del mundo que le dan valor a esas fechas. De hecho, en la guerra de Rusia y Ucrania, uno de los símbolos, por así decirlo, es que las iglesias ortodoxas del cristianismo ortodoxo no son bombardeadas o intentan no destruirlas porque los dos países su religión más fuerte es esa, el cristianismo ortodoxo. Entonces, como no quieren destruir, además queda feo destruir una iglesia, ¿no? Pero bueno, eso. Entienden, ¿no? El concepto. ¿Pasará en Siria? Y lo dudo, Saimeric, porque no es una guerra entre estados. No es como la guerra entre Irán o Irak en su momento. Es una guerra entre un gobierno dictatorial contra fuerzas rebeldes, barra terroristas, barra guerrilleras, barra lo que se les... como le quieran decir. Que están financiadas por otros países de la región. No creo que esos rebeldes tengan muchas ganas de decir, bueno, alto al fuego porque el Ramadán. Yo creo que se lo pasan por el culo eso. Y si lo pueden hacer para un día, ¿por qué no lo hacen para siempre? Es re fácil la paz mundial. Bueno, sí, pero todos tienen que tener la misma voluntad, ¿no? Pero bueno. Acá en Argentina también usan Navidad para descansar y dejar de tanto trabajar y trabajar. Paran una guerra para alabar a Dios y luego continúan desviviéndose. Y bueno, Alan, es la historia de la humanidad eso, básicamente. Ustedes piensen que, por ejemplo,
hablando de religión, ¿no? Los judíos, los católicos, cristianos, o como le quieran decir, evangélicos, toda esa que se desprendieron de lo mismo. Todo ese grupo, los judíos y los musulmanes, creen exactamente en el mismo Dios. Pero se están matando hace siglos porque cada parte cree en Dios de distinta manera. O sea, creen en el mismo Dios, pero creen que tienen que adorarlo de otra forma. Unos con que no, el Mesías es Jesús, y el otro con que no hubo ningún Jesús, que todavía están esperando que venga el Mesías de verdad, y otros que dicen no, el profeta era Mahoma, y se empiezan a matar entre sí como tarados por esas boludeces, aunque crean exactamente en el mismo Dios. Pero bueno, es la historia de la humanidad esa, matarnos por boludeces. Y si no, el mundo sería también muy aburrido. ¿Cuál sería la gracia de un mundo donde todos estemos como unos boludos agarrados de la mano, dando vuelta en círculo y cantando? Es una poronga. Usted piensa en todo lo que nos hubiéramos perdido si hubiera paz mundial. No hubiera habido películas de la guerra de Vietnam, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Primera Guerra Mundial, ni ninguna de esas cosas. No existiría Rambo, por ejemplo. Las fiestas las utilizaron siempre para hacer pasar leyes u operaciones secretas por abajo de la mesa. Eso es verdad también. Acá en Argentina, de hecho, se hace mucho. ¿A ustedes no les parece raro que siempre nuestros gobiernos asuman un 10 de diciembre? Los nuevos gobiernos asumen un 10 de diciembre y aprovechan las fiestas para empezar a firmar cosas. Y todo por abajo de la mesa y quedaron. Y la gente, como está con lo de las fiestas, el año nuevo, la Navidad y todo eso, y a dónde se van a ir de vacaciones, lo que sea, pasa de largo y nos vemos Nemo. Mientras la película sea de una guerra a la cual no tenga que participar, todo bien. Ya va a tener que luchar por algo, David. Además, por lo general, la mayoría de las personas no eligen ir a la guerra termina llegando a ellos. Así que bueno. Bueno, ganó el tema de Corea del Sur. Así que la semana que viene voy a preparar un poco lo que fue la historia de Corea del Sur. ¿Alguna duda de esto de la década infame que tengan? Díganlo ahora o callen para siempre. Igual los que vean esto grabado en YouTube, recuerden que si me dejan preguntas en la caja de comentarios yo voy respondiendo. Traten tampoco de no tomarse tan... A ver cómo es. Tan en serio esto, porque en el último stream que subí a YouTube vi que alguien puso que debería tomármelo más en serio porque la historia es importante y no sé qué mierda. Pero bueno. No me sale explicar las cosas de manera muy seria, porque para eso me imagino que ustedes irían a ver a Felipe Piña o alguno de esos boludos. Que son un embole realmente para mí. A mí me duermen esos documentales. Así que bueno, prefiero explicarlo de esta manera, que al menos es un poco más entretenida para mí. No sé si para ustedes, pero para mí es más entretenido y más llevadero hacerlo así. Porque imagínense que yo venga, me aparezco, me siento acá y empiezo. Bueno, en 1930 se firmó un tratado en el cual bla bla bla. Es un embole realmente. Acá los que están en Twitch también, cuando resuba este directo ahora en YouTube, vayan y denle me gusta también, no sean boludos. Y dejen su comentario ahí apoyando y qué sé yo. Y los que vean esto en YouTube tienen que hacer lo mismo. No es tan difícil dar me gusta. Es un botón de mierda y es gratis. Recuerden que el me gusta no es para alimentar el ego de nadie ni nada. Es simplemente para que el algoritmo nos ayude y salgan para arriba los contenidos, ¿no? Y cada vez podamos ser más personas en Pelavisión. A todo esto, ¿qué pasó con las otras provincias en esa década? Las provincias del interior, la enorme mayoría pasaron de ser radicales a conservadoras, básicamente porque, como les dije, el radicalismo fue proscripto.
Además, otra cosa que ahí me hiciste acordar, Buiseru, que no lo aclaré, que en esa época las elecciones eran como en Estados Unidos hoy en día. Cada provincia tenía un cierto número de representantes y bueno, los partidos que ganaban las provincias importantes por lo general se ganaban ¿cómo es? La elección y tenían su presidente. En esa época, si vos ganabas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, listo, ya ganabas el país. El resto del país valía verga. Más o menos como hoy en día, básicamente, ¿no? Pero ahora es más complejo por el tema del voto directo. Pero bueno, la mayoría de las provincias, muchas se vieron beneficiadas por el tema de la época de los conservadores, porque eran agroexportadoras. Y otras se vieron muy perjudicadas porque capaz eran de otro palo, como por ejemplo Neuquén, que tiene toda esta cuestión del petróleo, las del sur, las de la Patagonia en general, estaban muy vinculadas con el tema del petróleo y la industria pesada, y como los conservadores no querían eso, eran provincias que quedaron desfinanciadas, no había inversión. Entonces, bueno, se cayó la actividad económica y mucha gente tuvo que emigrar a Buenos Aires. Son un montón de cosas que explican por qué hoy en Buenos Aires vive literalmente la mitad de la población del país, que es un gran quilombo demográfico que tenemos, que hay que resolver, pero que no va a resolver nadie porque es muy complejo y a la mierda. ¿Y cuándo era que vino Pickler? Pickler vino en teoría, vino en el 45 cuando ya Alemania estaba finiquitada. En los últimos días de la guerra supuestamente vino en un submarino ahí medio de incógnito y tenía supuestamente una casa ahí cerca de Bariloche y otra en Formosa ahí cerca de la frontera con Paraguay. Pero bueno, no está comprobado. Los que sí están comprobados que vinieron fueron Adolf Eichmann, uno de los creadores de la solución final, Mengele, Ante Pavelic, el líder de los Ustacha, bueno, y un par más que no eran tan importantes. A Luna Park, no vino a Luna Park, Pickler, digo, Wiseru. Se celebró acá en Argentina el partido Nancy, celebró la anexión de Austria a Alemania. Una disculpa, soy mexicano, pero me interesa saber qué es el peronismo y qué significa. A ver cómo lo puedo explicar. ¿Cómo lo puedo explicar sin que me maten? El peronismo es una ideología... a ver cómo lo puedo decir. Es una ideología populista. Que en sus inicios, yo estoy hablando del peronismo original, ¿no? El base, el premium, lo que fue lo mejor de lo mejor. El peronismo de Perón. Era una ideología populista, con tintes fascistas y que buscaba la industrialización del país y no casarse con nadie a nivel internacional, ni estar con unos ni con otros, como que tratar de beneficiarse todo lo posible de todos los bandos. Bueno, fue una ideología que se encargó de destruir a las ideologías rivales como el comunismo y el anarquismo, que se basó en tener el control en la calle con los sindicatos. Bueno, y nada más, más o menos de eso se basaba. Reivindicaba mucho la justicia social, esto de los derechos de los trabajadores, una nación grande, gobernada por nosotros mismos, sin intervención del exterior, muy nacionalista y todo ese tipo de cosas. Después se fue deformando hasta que hoy en día es cualquier cosa menos lo que fue en su comienzo, ¿no? No es muy común en Argentina el hecho de que si un gobernador toca un par de intereses y lo quieren proscribir de las elecciones. No creo que pase con Milei, tiene que cagarla de forma muy notoria. Aunque si hace las cosas bien, a mi manera lo buscarían proscribir. ¿Pero a quién buscarían proscribir, Trini? ¿A Milei o al gobernador que se le tiene en contra?
¿A cuál lo agarran en Bariloche en video? No me acuerdo, pero sí me acuerdo de la entrevista. Creo que era un tipo de la... No me acuerdo si era de la SS o de la... o que había estado en un campo de concentración como uno de los oficiales. No me acuerdo realmente el nombre del tipo. Pero sí me acuerdo de haber visto el video de cómo lo increpan en la calle. Pero no era uno de los pesos pesados. ¿Qué hace Siegfried, amigo, mejor amigo de toda la vida? Lo que pasa es que igual esto de la... A ver. Al partido político, tipo con la UCR los quisieron proscribir, de hecho los proscribieron durante un tiempo. Y al peronismo también. No, yo no creo que pase eso hoy en día porque... a ver cómo lo puedo explicar. Porque ya llegamos a un punto de corrupción tal en Argentina que ya no importa... Ya no importan las ideologías. Eso lo vemos reflejado en la realidad todos los días. Ustedes fíjense los referentes políticos que tenemos. O que teníamos, ¿no? Porque algunos se borraron. Massa, un tipo que estuvo con todas las ideologías que existen. Bullrich, una mina que estuvo con todas las ideologías que existen. Carrió, una gorda que se dedicó a armar coaliciones y cuando veía que se hundían las destruía ella desde lejos. Macri ni hablar y qué sé yo. Son toda gente que ya no existe esto de los ideales firmes como tal. Es algo que vemos todos los días como la gente va pasándose de un bote a otro. Entonces no hay necesidad de proscribir a un partido, a una ideología. Si son todos unos mercenarios hijos de puta que arreglan por abajo de la mesa. Son todos así, son todos iguales. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, eso como les dije es culpa nuestra por no exigir tener representantes a la altura de las circunstancias. Siempre tenemos payasos. Antes sí se hacía porque los radicales eran radicales, con diferencias entre ellos, pero eran radicales. Los peronistas eran peronistas, los socialistas eran socialistas, los conservadores eran conservadores, y no se movían de ahí. Pero bueno, con el tiempo se fue mezclando todo y ya no tenemos idealistas, tenemos mercenarios como políticos. Pero bueno, ellos salen de nuestra sociedad, así que algo mal estamos haciendo, evidentemente. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Ya vamos 1 hora y 20 de programa. A ver. Este programa, por lo visto, fue bastante cortito, no tardé tanto en explicarlo, pero más que nada sirve como para que ustedes se den cuenta de que algo que pasó en 1930 es exactamente igual o muy parecido a lo que está pasando hoy en día o lo que estuvo pasando en estos tiempos. ¿Qué fue la dictadura en Argentina? ¿En qué sentido que fue la dictadura? Dictadura militar, lo típico que en todos los países, ¿no? Un militar que toma el poder y hace callar a los que opinan distinto. En Argentina hubo... déjame pensar. 1, 2... a ver, 1, 2, 3, 4... 5... 6, 7, 8... 9 golpes de estado. Sí, porque tuvo primero Uriburu, después estuvo el de Rawson. A Rawson lo vuela Ramírez, así que cuenta como un autogolpe de estado, pero cuenta. Después estuvo Farre, que voltea a Ramírez. Después viene Aramburu. Después no me acuerdo si hay alguien después de Aramburu. Creo que después ya saltamos a Onganía. Onganía vuela a la mierda y lo ponen a Levingston. De Levingston saltamos a Lanuse. De Lanuse a Videla. Pero ahí no hubo golpe de estado. Sí hubo un golpe de estado. Lo sacan a Galtieri. Lo ponen a Viñón. Lo ponen a Viola. Lo sacan, lo ponen a Galtieri. Lo ponen a Viñones. Y después democracia. Y De la Rúa, lo que pasó con De la Rúa también cuenta como golpe de estado. Aunque fue cívico. Pero bueno, fue un golpe de estado porque interrumpió un proceso democrático. Así que cuenta como golpe de estado técnicamente.
Así que sí, son 9, 10 más o menos. Argentina es el país de Latinoamérica con más golpes de Estado. Tenemos ese récord. Eh, También porque los milicos que gobernaban Argentina eran bastante pelotudos realmente. Eh, y caían fácilmente por cualquier boludez. Eh, Hace un momento mencionaste que te resultó raro que no se enseñe esto en las escuelas. En mi caso sí lo vimos, pero lo vimos en un lapso de un año. Y yo terminé mareado con tantos golpes de estados y ya en una etapa avanzada solo se veía la post-peronista. Sí, esta época, como decía, fue un verdadero quilombo entre serruchadas de piso, autogolpes de estado, golpes de estado militares, proscripciones. Fue un quilombo bastante grande. Está todo muy degradado a nivel ético y moral en la sociedad. Ya hay pequeños puntos de no retorno en nuestra historia. Y para colmo somos el país de habla castellana más grande del mundo. Sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el país que nosotros construimos en base a ser unos tarados. Yo soy uno de los creyentes de que no merecemos la democracia que tenemos. Realmente no la merecemos. No, no sufrimos nada en comparación. O sea, por cómo tratamos nuestra democracia y por cómo la aplicamos y por los representantes que tenemos, tendríamos que haber estado 50 años con una dictadura militar que mate a millones de personas para que hubiéramos aprendido algo. Pero bueno, nunca aprendimos un porongo y seguimos cometiendo los mismos errores boludos. Incluso los políticos cometen esos errores boludos de pensar que son ellos y nada más que ellos y tratar de hacer un culto a la persona y que si no es por mí, el resto se caen, como hace la boluda de Cristina, como hace Macri, como seguramente va a ser Milei. Este culto a la persona de no, soy yo y si no estoy yo, todo lo demás se cae. O no pueden solucionar nada sin mí. Es la historia de nuestro país, básicamente. Pero bueno, ¿qué se les va a hacer? Eso les pasa por votar como el ojete. Bueno, entonces quedamos. Semana que viene, Corea del Sur. Esperemos que se siga pudriendo en Corea del Sur como para tener más cosas para hablar. Ya saben, me gusta, comentarios, bla bla bla, denme plata. Y... ¿qué más? Y nada más, en 1 hora o 2 horas, esto me imagino que ya lo voy a subir a YouTube, así que bueno. Ya estamos... Tanker terminó hoy el bardo de Corea del Sur. Sí, de momento terminó el bardo en Corea del Sur, pero ahora falta ver si le hacen un juicio político. ¿Ya renunció el cara de verga? No me digas que renunció y yo me lo perdí por estar hablando de Irigoyen y todo eso pelotudo. A ver. Corea del Sur. A ver. Bueno, de momento no... Fíjate en X. Pasa que Twitter es una cloaca llena de mierda, amigo. Me da miedo cada vez que entro a Twitter. A ver, dijo el ciego. Corea del Sur acá. No sé, todavía no encuentro que haya renunciado el tipo. Pero bueno, el quilombo no va a terminar porque seguramente lo suceda a otro igual de pelotudo. Twitter solo para el no por. Pero bueno, todavía falta. Seguramente va a haber otro quilombo bastante importante. Porque seguramente le van a hacer un juicio político. Ojalá le hagan un juicio público ahí en un estadio de fútbol y que la gente le tire piedras y cosas así. Pero bueno, de igual manera hay muchas cosas para hablar la semana que viene porque Corea del Sur tuvo a Syngman Rhee. Podemos ver cómo hizo para despegarse económicamente. Así que bueno, vamos a tener cosas para hablar de igual manera.
Así que igual también vamos a poder hablar sobre cómo Estados Unidos con su occidentalización influyó bastante en estos territorios, ¿no? Corea del Sur, Japón y por qué y todos los quilombos que hay en esa zona. Así que bueno, ya vamos casi 1 hora y media, así que bueno, ya tenemos el tema de la semana que viene. Así que bueno, creo que no me queda nada más por decir. Así que bueno, es todo por hoy. Creo que no tienen ninguna otra pregunta. Así que bueno, nos vemos la semana que viene a las 8. Recuerden, a las 8, martes, todos los martes a las 8 como siempre. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, gente, cuídense.